Oh Padre Santo, y así como este canto dice, Señor, tuyos somos. Tuyos, Padre mío, somos. Y Padre mío, muchas veces llegamos acá, Padre Celestial, cansados, abatidos, atribulados. Pero Padre, venimos a descansar en tu presencia, venimos a descansar en ti, oh Padre Celestial. Pues Padre mío, tu palabra nos dice que todo aquel que esté cansado, trabajado, que venga a ti, mi Dios, y tú lo harás descansar. Y eso es justo, mi Dios, lo que nosotros este día queremos hacer, Padre. Queremos descansar en ti, Padre. Así es de que, mi Dios, nos vaciamos completamente delante de tu presencia. Y te decimos, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, mi Señor. Aquí estamos, Padre mío. Ministra nuestras vidas, habla nuestros corazones. Y ayúdanos a entender, Padre mío, tu voluntad. Porque es lo que deseamos sobre todas las cosas, tu voluntad. Gracias, Padre, ahora en tu palabra, Señor, sé tú, mi Dios, guiando y enseñando y ministrando lo que tú, mi Dios, así ya has predispuesto para nosotros este día. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Listos para Cristo? Gloria al Señor. Hoy día comenzamos un nuevo libro. Comenzamos con la carta a los Corintios y vamos a trabajar en lo que es el área de la introducción. Así es de que vamos para versículos de referencia. Vamos a estar en el libro de Hechos capítulo 18, donde vamos a mirar la plantación de la iglesia de Corintios. Es muy importante ver en la Escritura cómo es que la iglesia fue plantada y el trabajo que el apóstol Pablo realizó en esta ciudad. Así es de que bíblicamente vamos a ir a la Escritura a través del libro de Hechos capítulo 18 y vamos a mirar de los versículos 1 al versículo 18. Es donde vamos a estar este día. Pero antes de comenzar el libro de Corintios, hay un dicho que aplica a la ciudad de Corintios, donde dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. La ciudad de Corintio era una ciudad, era una ciudad muy deseada. Tenía un puerto muy grande y muy popular, pongámoslo de esa manera. Y no solamente era una ciudad muy deseada, sino que todos los marineros, todos los capitanes deseaban llegar a esa ciudad. No porque era una ciudad hermosa, no porque era una ciudad que tú dirías tiene una cultura increíble, una ciudad que tiene una historia maravillosa, una ciudad donde tú vas a llegar y vas a encontrar cosas que te van a dejar con la boca abierta, ¿no? Sino por otras razones. Por otras razones. La fama de Corinto, sin embargo, como te dije, no se atribuía a su riqueza monetaria. Tampoco se conocía como un gran centro de cultura. Más bien, la ciudad de Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad. Una ciudad conocida por su inmoralidad. En esta ciudad se practicaban vicios de todas clases y colores y sabores. La ciudad era el culto de adoración de la principal diosa Afrodita, la diosa del amor. O sea, esa era la diosa de la ciudad de Corinto. Y cuando hablamos, hermanos, de la diosa del amor, ya te podrás imaginar lo que encierra en ese círculo. Porque la adoración a esta diosa se conocía por su expresión lujuriosa. Las muchas sacerdotisas que trabajaban en el templo, que en aquel entonces eran personas que trabajaban dentro del templo,
haciendo actos de adoración a esta diosa. A esas sacerdotisas en el día de hoy nosotros les podemos llamar no sacerdotisas, sino prostitutas. Es como les podemos llamar en los días en los que estamos nosotros viviendo. Tanta era la infamia de la ciudad que popularmente ser corintio equivalía a ser perverso. Esa era la fama de esta ciudad. El dicho callejero, vivir como Corinto, era equivalente a vivir en la más baja de las condiciones morales. O sea, era una ciudad totalmente pervertida. Y deseada, muy deseada por el mundo conocido. Porque en la ciudad de Corinto, se practicaban cosas que no se conocían en otros mundos. Sin embargo, ahí sí. Y esta ciudad atraería a muchos a la ciudad de todas partes. La población corintia era muy cosmopolita porque se componía de griegos, romanos, asiáticos y judíos. Los judíos tenían un nivel moral mucho más alto y por esa razón se mantenían separados de las demás personas. Pero los judíos, siendo personas muy astutas en el ámbito de los negocios, para ellos esta ciudad era clave. ¿Por qué era clave? Porque en esta ciudad se movía mucho dinero. Y ellos son muy sabios, son muy hábiles para hacer dinero. Por ello es que en esta ciudad había mucho judío. Muchos judíos habían emigrado a esa ciudad, tenían su sinagoga, tenían su colonia y por lo tanto ellos practicaban el judaísmo en esta colonia. Ahora, la iglesia en Corintio no puede conocerse sin escarbar primero en la historia de la ciudad. Esta tuvo su historia dentro del ámbito griego y dentro del ámbito romano. La etapa griega, desde luego, es la más antigua, dio inicio en el IV siglo antes de Jesucristo. Esa fue la etapa griega de la ciudad de Corinto. Y por más de un siglo, o sea, desde el año 350 al año 250 antes de Cristo, Corintio fue la ciudad más próspera en Grecia. La ciudad más próspera, la ciudad más visitada, la ciudad más transitada. Si te preguntara a ti yo este día y te dijera cuál es la ciudad más transitada del mundo entero en el día en el cual nosotros estamos viviendo, ¿cuál me dirías tú? Vegas, New York. ¿Alguien más? ¿Dónde? ¿El DF? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene más? ¿Alguien da más? ¿A la una? Tijuana es la ciudad más transitada del mundo entero en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Sabías tú que por Tijuana pasan miles y miles y miles de personas de todo el mundo hacia esta ciudad, hacia este país, diariamente? Bueno, pues en aquellos entonces era lo mismo con la ciudad de Corintio. Ahora, por conflictos posteriores con Roma, la ciudad quedó en ruinas y deshabitada por un siglo. A partir del año 146 antes de Cristo, la etapa griega duró aproximadamente hasta el año 44. Y después de esa fecha, en el año 27, el emperador Julio César la reconstruyó completamente y vino a ser la sede de este procónsul. Qué interesante, ¿no? Porque
Cuando hablamos de Roma, ¿hablamos de qué? Hablamos de placeres. Cuando hablamos de Roma, hablamos de fuerza. Cuando hablamos de Roma, hablamos de inteligencia. Cuando hablamos de Roma, hablamos de poder. De poder. Y una de las cosas que podemos mirar, el hecho de que dentro del ámbito romano no solamente se preparaban a los hombres para la batalla, para las guerras, sino que también se les daba el privilegio de otros distintos placeres. Y con el historial que esta ciudad tenía para Julio César, al reconstruirla, para él esta ciudad vendría a ser una ciudad clave. ¿Por qué? Porque esta ciudad no solamente atraería a todos aquellos y aquellas personas que serían para él clave en su imperio. Y dirías tú, bueno, es un hombre inteligente, ¿no? Pensó bien las cosas. Reconstruyó la ciudad y la preparó y la hizo una de las ciudades principales de Roma. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de ganar el favor del mundo conocido. ¿Por qué? Porque era una ciudad marítima. Era una ciudad donde podían anclar grandes naves marinas y traer grandes cargas y cargamentos a esa ciudad, y de ahí entonces repartirlas adentro de las demás áreas. Ahora, a lo largo de la hegemonía griega, la ciudad llegó a destacarse por su ventajosa ubicación geográfica. El istmo el istmo en donde ella se hallaba ubicada, era la parte sureña de la península griega, con el territorio principal que desembocaba o conectaba las demás regiones como lo es Europa. Y por ello es que podemos entender la ubicación de esta ciudad de una forma clave para poder controlar y para poder dominar a las demás regiones. Simple y sencillamente, la ciudad era el sitio a donde coincidían las rutas comerciales terrestres que corrían de oriente a poniente. Además, sus dos bahías facilitaban la llegada de barcos de todas partes. Su comercio marítimo era sumamente intenso. Uno de los puertos más visitados, uno de los puertos más transitados, uno de los puertos donde se traían minerales y diferentes granos a esta ciudad, y desde ahí se repartían al mundo conocido. Era clave esta ciudad, era clave. Pero había, como les dije al principio, una gran decadencia moral en esta ciudad. Una gran decadencia moral. Cuando el mundo comienza a apartarse de lo establecido de Dios y por Dios, poco a poco el mundo se va destruyendo por sí solo, por sí mismo. Nos dice la Escritura en el libro de Génesis que cuando Dios miró al hombre, miró que en el corazón del hombre había maldad de continuo solamente. O sea, se estaban destruyendo entre ellos mismos por su condición moral. O sea, la ética moral del hombre es muy distinta a la ética de Dios, a la ética moral de Dios. Por ello es que Dios en su infinita misericordia, envió al apóstol Pablo a esa ciudad, a plantar una iglesia en el medio de una condición moral que se encontraba en aquella ciudad que estaba poco a poco destruyendo al mundo conocido.
Es increíble ver cómo Dios obra. Porque el apóstol Pablo simple y sencillamente no buscaba el ir y predicar el evangelio a todo aquel que fuese apto para el reino de Dios, sino que el apóstol Pablo buscaba predicar el evangelio donde quiera que se le diese a él la oportunidad de llegar con las buenas nuevas de salvación. Como miramos en el capítulo 17 del libro de Hechos, entendemos que el apóstol Pablo está aquí. El apóstol Pablo llega a esta ciudad, a la ciudad de Atenas, y encuentra que en esa ciudad se adoraban a toda clase y tipo de dioses. Toda clase y tipo de dioses en la ciudad de Atenas. E incluso tenían un altar para el Dios desconocido. Lo que le abrió al apóstol Pablo una puerta para hablarles acerca de Jehová de los ejércitos, de su Hijo Cristo Jesús y el plan divino de salvación para la humanidad. Les planteó a ellos, ¿qué? Les planteó a ellos el evangelio. Les habló acerca de la salvación en Cristo Jesús. Pero después nos dice en el capítulo 18, el doctor Lucas, dice que después de estas cosas, o sea, después de predicar el evangelio en Atenas, Pablo salió de Atenas y se fue ¿a dónde? Se fue a Corinto. Se fue a la ciudad de Corinto. Ahora imagínate el apóstol Pablo, Nos dicen que la estatura del apóstol Pablo era aproximadamente de 5 pies. O sea, era bien bajito, ¿no? Bien bajito de estatura el apóstol Pablo. Llegar a esta ciudad, y al llegar a esta ciudad, o sea, él va caminando por las calles. Me imagino en mi mente al apóstol Pablo caminar y orar, caminar y orar, caminar y orar, caminar y orar. O sea, va caminando y va orando, va caminando y va orando. Y al entrar por las puertas de esta ciudad, mirar la inmoralidad de la ciudad, mirar la condición espiritual de la ciudad, mirar la adoración a la diosa Apofradita, ¿cómo? Sí, ¿no? Así, algo así. Bueno, mirar cómo el pueblo está dado a la idolatría. Imagínate el corazón del apóstol Pablo, cómo comienza a latir y a latir y a latir y a sentir aquella necesidad de predicar el evangelio, de hablarles a los perdidos, de introducirlos a la vida eterna, hablarles acerca del plan que Dios ha establecido en su palabra para que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Cuando llega allá, nos dice en el versículo 2, que halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, el apóstol Pablo inmediatamente busca a los suyos, busca su comunidad. Busca a los judíos. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de hablarles a ellos acerca de Jesús. Es bien fácil para nosotros conectar con aquellos que son de nuestras creencias. Y el apóstol Pablo va a ellos porque ellos ya tienen la base. Ellos ya creen en el Dios Todopoderoso, creen en Jehová de los ejércitos, creen que Él es el creador de todas las cosas y en Él está la vida y en Dios está el poder y la magnificencia. Pero igual también tenían el conocimiento y el entendimiento acerca de que Dios en su infinita misericordia enviaría al mundo un Salvador, el cual la Escritura describe como el Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo, el cual vendría y liberaría al pueblo de la opresión. O sea, tenían esa base, tenían ese conocimiento. O sea que para el apóstol Pablo venir a los judíos, predicarles a ellos el evangelio, hablarles a ellos de Cristo Jesús, era sumamente fácil. Era sumamente fácil. Por el hecho de que no se tenía que esforzar, o sea, no tenía que maquinar ideas,
ni ilustrar la salvación de ninguna forma, porque la palabra de Dios, o sea, el mensaje ya estaba ilustrado en el Antiguo Testamento. Ya estaba ilustrado, ya estaba escrito, ya estaba delineado cómo iba a ser, qué día iba a ser y de dónde iba a venir el Salvador del mundo a la humanidad. Lo único que tenían que hacer ellos, ¿qué? Creer en Dios, abrir su corazón, ejercitar su fe y poner su fe y esperanza en Cristo Jesús. Como muchos lo hicieron. Muchos de ellos lo hicieron, por ejemplo, esta pareja. Esta pareja que se encontró con ellos, con Aquila y con Priscila. Simple y sencillamente, al encontrarse con ellos y ver que son que trabajan en lo mismo, para él fue una gran oportunidad de ministrarles a ellos el Evangelio. Hablarles acerca de Cristo Jesús. En mi criterio, Aquilas y Priscila fueron los primeros frutos del apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Ese es para mi criterio. Ahora, si crees que estoy equivocado, yo acepto, si me lo puedes probar bíblicamente. Pero en la palabra de Dios podemos ver acá que el apóstol Pablo llega por primera vez a Corinto, acá en el libro de Hechos capítulo 18. Llega por primera vez a esta ciudad. Y al llegar por primera vez a esta ciudad, él inmediatamente conecta. Y conecta con esta pareja. Y es muy importante, ¿sabes qué? Es muy importante para el ministerio conectar con una pareja. ¿Por qué? Porque te da a ti la oportunidad de poder ministrar tanto al varón como a la hembra. Y después ellos ambos pueden ministrar de la misma manera tanto a los hombres como a las mujeres. Y poderles mostrar a ellos en la palabra de Dios, las sagradas escrituras, el misterio de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por ello podemos entender claramente que Dios está obrando de una manera sobrenatural en la vida del apóstol Pablo para establecer la iglesia en Corinto. Ahora, la Escritura nos muestra a nosotros que Aquila y Priscila establecieron una iglesia en su casa de ellos. Quiere decir que el apóstol Pablo, mientras ambos trabajaban haciendo casas de campaña, mientras ambos trabajaban cosiendo aquellas lonas y haciendo aquellas casas de campaña, el apóstol Pablo les abría las escrituras, les ministraba acerca de la verdad y ellos absorbían absolutamente todo lo que el apóstol Pablo les compartía a ellos. Y después ellos terminaron con una célula, o sea, un estudio bíblico en sus casas. Y ahí comienza la iglesia en Corinto. Pero es interesante, porque nos dice en el versículo 4 y 5, y discutía en la sinagoga, dice, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, el apóstol Pablo estaba entregado por completo a la enseñanza de la palabra de Dios. Entregado completamente, enseñando no solamente a judíos, sino a griegos también. Porque en aquel entonces los judíos proselitaban, quiere decir, convertían a los no judíos al judaísmo. Y eso es lo que conocemos como un proselito. Proselito es uno que se ha convertido de su religión a la religión judía. Y ellos los proselitaban. Y quiere decir que dentro de la sinagoga, ahí en la ciudad de Corinto, habían judíos y griegos convertidos al judaísmo. Y el apóstol Pablo
ahí en la sinagoga los persuadía. ¿Cómo tú puedes persuadir a alguien a hacer algo? ¿Cómo tú puedes pedirle a una persona que haga algo por ti? ¿De qué manera? Mostrándoles, ¿no? Enseñándoles, hablándoles acerca de los beneficios. Pongámoslo de esta manera, te voy a dar un ejemplo. Si yo quiero que tú trabajes para mí, vaya, yo tengo un dealer de carros. Es un ejemplo. No lo tengo, es un ejemplo. Si yo tengo un dealer de carros, ¿ok? Y te digo, hey, quiero que vengas a trabajar conmigo. Quiero que seas uno de mis vendedores. Si tú vienes a trabajar conmigo, mira, te voy a dar una cuenta de retiro 401k. Te voy a dar 2 semanas de vacaciones al año. Te voy a dar todos los beneficios médicos. Y no solamente te voy a dar los beneficios médicos, sino que te voy a dar bonuses de cada carro que tú vendas. Una gratificación. Y te voy a decir, mira, y si aún no es más, te voy a dar la oportunidad de poder avanzar dentro de mi corporación. Ahorita vas a comenzar como vendedor. Después puedes quizá entrar en la oficina y ser uno de los administradores. Y después de ser parte de los administradores, quizá puedas venir a ser parte de la corporación. Eventualmente, dueño juntamente conmigo. Te estoy persuadiendo. ¿Te das cuenta? Te estoy persuadiendo a que seas parte de mi corporación, a que seas parte de mis negocios. Y el apóstol Pablo estaba haciendo exactamente lo mismo. Los estaba persuadiendo a ellos con la palabra de Dios. Les estaba mostrando en el libro de Éxodo, donde Moisés nos habla acerca de aquel que vendría. ¿Quién? El Mesías. Nos está llevando a través del libro de Oseas, nos está llevando a través del libro de Daniel, nos está llevando a través del libro de Jeremías, les está llevando a través del libro de Isaías, les está mostrando a ellos en Malaquías, les está mostrando a ellos en el libro de los Salmos que Jesús el Mesías vendría al mundo, a salvar al mundo. Y los está persuadiendo con la palabra de Dios para que ellos se convirtiesen al cristianismo y fuesen discípulos de Jesús. Y estaba entregado completamente. Entregado, o sea, dado completamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso nos dice que cuando llegó Timoteo y Silas, lo encontraron pero bien metido en la enseñanza de la palabra de Dios. Haciendo discípulos. Haciendo discípulos para el reino de Dios. Pero en el versículo 6 encuentra oposición, dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos. Los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré, ¿a dónde? A los gentiles. Me iré a los gentiles. Con los gentiles es verdad, tengo que trabajar un poquito más porque les tengo que dar todo el consejo de Dios. A los judíos les tengo que hablar acerca de la ley de Dios primeramente y después hablarles acerca de la gracia de Dios. Tengo que ilustrar, trabajar más para que ellos puedan entender el plan divino de Dios. Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Hizo algo acá que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran cuando llegaran a una ciudad a predicar la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 14, Jesús le dice a sus discípulos, si alguno no os recibiera, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, el apóstol Pablo está haciendo exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hiciera. Pablo, no aceptan el mensaje, no aceptan la palabra de Dios.
entonces, ¿sabes qué? Sacúdete el polvo de tus pies y sal de ese lugar, porque el día del juicio, dice, va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para estos hombres que estuvieron dentro de esta sinagoga y no escucharon el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación. No pusieron su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está trabajando con la ciudad, está trabajando con el pueblo, está trabajando con los judíos, está trabajando ahora con los gentiles. ¿Por qué? Porque él deseaba levantar un buen grupo de hermanos en Cristo, además evangelizar toda la ciudad para Cristo Jesús, porque él miraba que la única esperanza que había para aquella ciudad, que moralmente se degradaba cada día más y más y más, era Cristo Jesús. Era la única esperanza para aquella ciudad. Y desafortunadamente en los días que estamos viviendo, hermanos, la única esperanza para el mundo en el cual estamos viviendo es Cristo Jesús. La única esperanza es Cristo Jesús. Por ello en el versículo 7, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Eran bautizados. O sea, el apóstol Pablo estaba teniendo un gran éxito en aquella ciudad. Estaba el Espíritu de Dios obrando maravillas en el medio de aquella ciudad. Podemos ver que el principal de la sinagoga, Crispo, invita a Cristo a entrar en su corazón. Y la Escritura nos dice: sé salvo y serán salvos tú y tu casa. En aquel entonces, el convertirse el padre significaba convertirse la esposa y convertirse los hijos. Y te estoy dando la base acerca de la historia de la iglesia de Corintio, para que veas cómo se formó esta iglesia, de qué manera fue formada y qué fue lo que le costó al apóstol Pablo formar esta iglesia. Porque a medida que vamos a entrar en el libro de Primera de Corintios, la razón por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintio es porque había aún mundanidad dentro de la iglesia. Y tuvo que escribir a la iglesia, reprender a la iglesia, amonestar a la iglesia y decir a la iglesia las cosas que estaban haciendo mal a través de carta, por el simple y sencillo hecho de que no se estaban apegando a la verdad. Es muy importante entender algo, que si nosotros, hermanos, no nos enfocamos en las cosas de arriba y quitamos los ojos de Dios y los ponemos en las cosas de acá de la tierra, eventualmente nos convertimos en terrenales, en personas mundanas. Aunque hayamos hecho una confesión de fe y aunque vayamos a la iglesia, aunque vengamos a la iglesia o aunque participemos de las cosas de Dios, si nosotros no tenemos los ojos siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, eventualmente no vamos a mirar con los ojos de Dios, vamos a mirar con los ojos del mundo. Y cuando comencemos a mirar con los ojos del mundo, vamos a comenzar a mirar los defectos del mundo. Y entonces vamos a comenzar a criticar a los del mundo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo tuvo que dejar caer el martillo. Tuvo que hablar a ellos fuertemente por el simple y sencillo hecho de que ellos estaban alejados de la verdad. En el versículo 9 y 11 de Hechos 18, era tanta la situación que había en el pueblo y tanta la fricción que había en la ciudad en contra del apóstol Pablo que Jesús mismo tuvo que intervenir. Jesús mismo tuvo que intervenir. Dice Jesús, o sea, Jesús le habló a quién, a Pablo, en el versículo
de los versículos 9 al 11. Y dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea, el apóstol Pablo, podemos ver acá, por lo que Jesús le dice a él, temía por su vida. Estaba predicando en un área muy hostil. Estaba predicando a personas muy rebeldes. Estaba predicando a personas que no le gustaba que le sacasen sus trapitos al sol. Quiero hacerte una pregunta. No levantes la mano, ni lo digas en voz alta. Contéstate acá en el corazón. Simplemente contéstate tú en el corazón. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan nuestras verdades? A ninguno, ¿verdad? A mí no me gusta que me digan lo que estoy haciendo mal. Y mucho menos me digan qué es lo que tengo que hacer para corregirlo. Simple y sencillamente a todos nos molesta. Y el apóstol Pablo llega acá con el Evangelio, llega con la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios claramente nos habla a nosotros acerca de la inmoralidad. Nos habla acerca de la fornicación, nos habla acerca del adulterio, nos habla acerca de no robar, nos habla acerca de no blasfemar, nos habla acerca de no beber en sobremanera, o sea, emborracharse. Nos habla acerca de no caer bajo el dominio de sustancias químicas. Todas esas cosas nos reprende la palabra de Dios. Y esta ciudad, como te dije, era una ciudad sumamente perversa, y en esta ciudad se practicaban todas estas cosas. Y el apóstol Pablo llegar allá y comenzar a predicar la verdad, comenzar a predicar los mandamientos de Dios, comenzar a predicar acerca del reino de Dios y predicar acerca de vivir moralmente bien delante de Dios, quiero que sepas que se le levantaron muchos enemigos. El apóstol Pablo, estoy seguro que como muchos de nosotros muchas veces sintió tirar la toalla. ¿Sabes qué, Señor? Esta gente no tiene esperanza. Mira que yo me he esforzado. Mira que yo lo he tratado de ilustrar de esta forma, de esta otra. Es más, les he mostrado a ellos con tu misma creación que tú eres soberano Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Y no entienden, Señor. Y aún me han amenazado de muerte. Y Jesús le dice a él, Pablo, no temas. No temas, Pablo, no temas. Solamente sigue abriendo tus labios que yo los voy a llenar. Yo voy a poner la palabra que el pueblo necesita escuchar. Tú solamente continúa hablando la palabra de Dios. No calles, porque yo estoy contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo hizo así por un lapso de 1 año y 6 meses, o sea, 18 meses predicando la palabra de Dios. Y en el versículo 12 y 13 nos lleva a una ciudad vecina que era parte del contorno de Corinto. O sea, es como el día de hoy, digamos, el condado de Orange es el condado, ¿no? Y de ahí se derivan las ciudades de Garden Grove, Buena Park, La Habra, Fullerton, Brea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son partes del condado. Pues ahora nos lleva acá a Acaya, donde nos dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Le llevaron al tribunal diciendo, persuade
a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Te dije que había mucho judío en esa área. Y todas estas distintas ciudades tenían sus comunidades judías. Y Acaya, como podemos mirar, también tenía su comunidad judía. Por ello es que vienen ahora al procónsul Galión y le dicen, hey, necesitamos que nos hagas juicio. Porque este hombre, este Pablo, nos está hablando acerca de Dios contrario a la ley. O sea, contrario a la ley de Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, automáticamente venimos a vivir bajo la gracia de Dios. A los judíos todos se les requería que tenían que venir mínimo 3 veces al año a la ciudad de Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios. Primero, en el día en el Passover, la Pascua. El segundo, en el día de Pentecostés. O sea, tenían que traer sus primeros frutos a Dios y traer un sacrificio. Y tercero, la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta donde cada año tenían que formar casas de campaña o formar casas con palmas y vivir por una semana en esas casas como vivieron mientras estaban viajando de Egipto a la tierra prometida. Cada año tenían que hacer eso. Y Pablo les decía a ellos, todas estas cosas, Dios las ha cumplido en la persona de Cristo Jesús. Porque el sacrificio que Dios requería y requiere de los hombres es que el hombre pague por su pecado. Y para poder el hombre pagar por su pecado, pues tiene que dar su vida, tiene que pagar con su propia vida. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y simple y sencillamente el apóstol Pablo les predicaba a los judíos que ya no eran necesarios los sacrificios. Porque el sacrificio que hacía falta para pagar por los pecados del hombre fue ya hecho cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido una vez y para siempre a Dios. Y ellos decían, no, eso es contrario a la ley. Y lo trajeron al procónsul. Y nos dice en el versículo 14, y al comenzar Pablo a hablar, ahora, ¿qué crees que Pablo habló? El evangelio, le presentó el evangelio de salvación a Galión. Le presentó el evangelio de salvación a Galión. Es una gran oportunidad para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque están acusando a Pablo ¿de qué? Están acusando a Pablo de que está enseñando contrario a la ley. Y Pablo comienza a hablar. Y Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos yo os toleraría. O sea, si ustedes viniesen aquí delante de mí para decirme a mí que Pablo ha venido a apoderarse de la casa de ustedes, entonces yo le abriría un juicio. ¿Por qué? Porque la casa es de ustedes, no es de Pablo. Él vino a apoderarse de una manera ilegal de la casa. Por lo tanto, les haría juicio. Pero no es eso, dice. No es eso. Pero si son cuestiones de palabras de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Qué interesante, ¿no?
Porque acá vemos algo que comúnmente nosotros los seres humanos tendemos a hacer. Y quiero que entiendas esto. ¿Por qué razón te estoy dando a ti hechos? ¿Por qué razón te estoy hablando acerca de la plantación de la iglesia de Corintio? Porque quiero que sepas cronológicamente dónde está la iglesia y cuándo fue la iglesia plantada. Y dónde está ahora el apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta y la está enviando a los corintios. Pero antes tienes que entender el contexto. Tienes que entender lo que está pasando. Tienes que saber cómo es que la iglesia se formó y de qué manera es que la iglesia en aquellos entonces se movía. Ahora, acá en estos versículos podemos ver que cuando el apóstol Pablo sale de la sinagoga de los judíos, ¿a dónde se va? Se va a los gentiles. Y nos dice la palabra de Dios que los gentiles se comenzaron ¿a qué? Se comenzaron a convertir. Y muchos de ellos vinieron a la fe en Cristo Jesús. Y al venir ellos a la fe en Cristo Jesús, automáticamente, ¿sabes qué es lo que estaba pasando? Automáticamente todo esto no se hacían pueblo de Jesús, sino se hacían pueblo de Pablo. Y es un gran error. Eso es un gran error de nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando vamos, por ejemplo, a los retiros y miramos a nuestros hermanos en Cristo, ¡hey! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde te estás congregando? Oh, me estoy congregando en la iglesia del pastor Gerson. ¿La iglesia de quién? ¿Dijiste? La iglesia del pastor Gerson. ¿De veras es de Gerson? Gerson fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que murió y dio su sangre para pagar por sus pecados. No. Y eso es exactamente lo que estaba pasando acá. Porque los griegos vinieron y atacaron ¿a quién? Atacaron a Sóstenes, que fue el que reemplazó ¿a quién? Reemplazó a ¿cómo se llamaba? A Crispo. Reemplazó a Crispo. Y tomó el liderazgo dentro de la sinagoga. Y lo agarraron y lo golpearon. Simple y sencillamente porque los judíos fueron los que vinieron a armar la revuelta y hablar en contra del apóstol Pablo. Y ahora los griegos dicen, ¿vas a hablar en contra de nuestro maestro? Pues entonces ahora atente a las consecuencias. Y le cayeron a piñazos, ¿no? Le cayeron a golpes. Lo golpearon ahí. Nosotros los seres humanos no podemos poner los ojos en los hombres. En ningún hombre. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. En Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. El cual por el gozo puesto delante de él no escatimó la cruz, sino que fue y murió en nuestro lugar. En él es el que tenemos que poner los ojos. Nunca ponga los ojos en un hombre porque vas a defender la causa del hombre. Eso es exactamente lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban defendiendo la causa de Pablo. Y en el versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, ¿en dónde? En Acaya. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Así es de que esta iglesia fue plantada aproximadamente entre los años 50 al 52. Es cuando fue plantada en ese lugar. Después de ahí el apóstol Pablo parte, se va a la Siria, después se regresa a Antioquía. Y después de Antioquía, en su tercer viaje misionero, estando él viviendo en la ciudad de Éfeso, y desde la ciudad de Éfeso recibe una carta de los corintios, diciéndole a él la condición de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, nos dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo demás, por los de Cleo, que hay entre vosotros, ¿qué? Hay entre vosotros contiendas.
Y aparentemente la iglesia envió una delegación a Pablo para informarle de la condición de la iglesia y requerían el consejo de Pablo. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 17 dice: me regocijé con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, estos fueron los que llevaron la carta. ¿A quién? Llevaron la carta al apóstol Pablo. Y en el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 1, nos dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, por causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, habían problemas de adulterio y fornicación dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice simple y sencillamente: en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, en la carta que le enviaron al apóstol Pablo mientras él estaba en la ciudad de Éfeso, se tocó el punto del adulterio, el punto de la fornicación, dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo estaba haciendo ¿qué? Estaba lidiando con el problema. Ahora, para un mejor entendimiento, se me acabó el tiempo. Quería llevarte acerca de la cronología de la relación que puede bosquejar todo este libro. Bueno, vamos a hacerlo bien rápido, ¿eh? Ustedes no hablen, déjenme solamente a mí hablar. ¿Okay? Pablo llega a Corinto en su segundo. Calmado, Miguelito. Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero. Se le unen en su trabajo el matrimonio formado por Aquila y Priscila, y también Timoteo y Silas. Podemos mirarlo de los versículos 1 al 5 en el capítulo 18. Después de los 18 meses en Corintio, Pablo empieza un ministerio de 3 años en Éfeso. Lo podemos mirar en el libro de Hechos, capítulo 19 del 1. Hechos 19 al 20, el capítulo 21. O mientras en Éfeso Pablo escribe la carta que se menciona en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9. Puede ser que parte de esta carta se incluya en nuestra, o sea, en lo que es 2 Corintios capítulo 6 de los versículos 14 al 7:1. Número 4. Es evidente que la carta escrita por Pablo no rinde resultados positivos. La prueba está en que el apóstol Pablo recibe más información negativa tocante a la situación en Corintios. Continuamos en el punto 5. Enseguida Pablo escribe la carta que conocemos como Primera de Corintios. Punto 6. Tampoco esta carta logró la reacción deseada y Pablo pasa a visitar a los Corintios. Lo vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 2, capítulo 12, versículo 14 y 21 y el capítulo 13, versículo 2. Punto 7. Luego el apóstol Pablo redacta una carta que posteriormente se conocería como la carta triste o dura. Simple y sencillamente para reprenderles a él en tinta y papel. O sea, el apóstol Pablo, en la carta escrita que vamos a mirar acá, la carta a los Corintios, es una carta pero tan fuerte, tan dura, que penetra hasta lo más íntimo de las personas. Les hace estremecer. Para concluir el punto 8, después de participar de gratas noticias en Corintios, Pablo escribe a los Corintios simple y sencillamente exhortándoles a ellos a guardar la unidad, la paz y el amor por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre,
aún hay más. Mucho más, Padre. Eso es solamente el comienzo de lo mucho que tú vas a hacer a través de este libro. Y Padre, tú quieres no solamente que entendamos, mi Dios, lo que esta nación, este pueblo estaba viviendo, sino quieres tú, Padre mío, que nosotros entendamos y nos examinemos si estamos nosotros de igual forma viviendo conforme a tu santa y perfecta voluntad, o estamos, Padre mío, dejándonos llevar por las corrientes del mundo. Ayúdanos, Padre, a mirar los ojos, a mirar las cosas con tus ojos y a mirarlo desde una perspectiva divina, porque es, mi Dios, lo que te agrada a ti. Te amamos y bendecimos, y este día lo entregamos a ti, y este mensaje lo entregamos a ti para que lo selles en las tablas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios.